Hola, 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 mis regalones, ¿cómo están mis queridos alumnos de sexto básico? Nos corresponde revisar el PPT de la guía número 7. La guía número 7 les recuerdo que era un resumen de las guías 4, 5 y 6. En la guía 4 nosotros comenzamos a ver razones. Nos trajo hartas dificultades entender el concepto de razón, pero lo vamos a simplificar de una manera bien especial. Simplemente una razón es una comparación. Ya muchas veces nosotros hablamos de lo que era comparar. Y para poder comparar, necesariamente yo necesito por lo menos dos elementos para ver las características y analizar las características de uno y compararlas con respecto al otro. ¿Ya? Eso, simplemente es eso, es comparar dos elementos. En el caso matemático es comparar dos cantidades o dos magnitudes. ¿Y qué es una magnitud? Es algo que se puede medir. Por ejemplo, ustedes siempre están haciendo comparaciones entre tú estás más gordo, tú estás más flaco, tú estás más alto, tú estás más chico, etcétera, etcétera. Siempre que estamos comparando magnitudes, siempre que estamos comparando, por ejemplo, la altura, la masa, etcétera, etcétera, incluso cuando llevan colación. Mira, yo me comí más pan que tú, ¿no es cierto?, de tu colación. Ahí también estamos comparando. Todo lo que es comparación es una razón, porque hay magnitudes de por medio que se pueden comparar, es decir, analizar las características para ver qué diferencias hay entre las dos. En el caso específico de una razón, tenemos, ¿no es cierto?, comparaciones matemáticas. Una razón se lee A es a B, siempre es A es a B, y se puede escribir como una fracción o simplemente, ¿no es cierto?, con una comparación por cociente con el signo de división. La razón entre 6 y 5 se escribe como fracción 6 a 5 o es a 5, ¿ya? Calcular una razón significa ver el cociente que hay entre el antecedente y el consecuente. Por ejemplo, la razón entre 1 y 2, para poder calcular el valor de esa razón, lo que se denomina constante de la razón, se divide el 1 entre 2 y eso es igual a 0,5. El valor de la razón entre 100 y 50 se divide 100 es a 50 y esto es igual a 2, ¿no es cierto? Siempre que queramos calcular el valor constante de una razón, ya vamos a dividir el anterior. Por ejemplo, en un estacionamiento hay 20 vehículos entre autos y camionetas. Si la razón es 4 es a 6, ya, es decir, 4 autos por cada 6 camionetas, ¿cuántos autos y camionetas hay en el estacionamiento? En la última clase nosotros hicimos una representación pictórica de esto ¿qué hicimos? Ya dibujamos completo el problema e íbamos marcando los que eran autos y los que eran camionetas, por ejemplo. En este caso, ¿no es cierto? Ya hay 8 autos y 12 camionetas. ¿Por qué? Porque hicimos una representación pictórica, pero no de a uno, sino que de a dos. Si fíjense, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces, los primeros 4 corresponden a auto. Después nos saltamos 6, ¿cierto? Después nuevamente marcamos 4 como acá, y estos son autos, y nos quedan 6 que son camionetas. Si sumamos el total de autos, serán 8, si sumamos serán 12, ¿ya? Después de eso nosotros vimos fracciones. Las fracciones tienen la particularidad de representar una cantidad con respecto a un todo, es decir, un entero. Es cuando un entero se divide, pero ojo, esa división también es en partes iguales, ¿ya? En este caso tenemos una fracción en donde la parte de arriba es un 1 y la parte de abajo es un 4. Es tan importante reconocer la función de cada una de estas partes porque esta parte se llama numerador y esta parte se llama denominador. El numerador indica las partes que se están considerando dentro del entero y la parte de abajo indica el total de partes en que se divide el entero. Cuando hacíamos representaciones pictóricas decíamos divido el entero en 4 partes y pinto uno. ¿Se fija? En este caso la fracción se llama. De acuerdo, ¿no es cierto?,
a lo que hemos conversado, nosotros dijimos que la parte de arriba se llamaba numerador y es el valor que indica qué cantidad de partes se van a considerar o tomar del entero. Y la parte de abajo se llama denominador e indica en cuántas partes se divide el entero. ¿Ya? En este caso, la pizza se dividió en 8 partes, solamente 3. Hay 3 tipos de fracciones que también nosotros los revisamos con mucha detención. Miren, cuando el numerador y el denominador son iguales, decíamos que la fracción era igual a la unidad porque representaba el entero. Se dividía en 6 partes y se tomaban todas. Es como dividir una pizza en 6 partes y comérselas todas. Nos comimos la pizza entera. La fracción propia. Fracción propia, propia, significa que el número de arriba, numerador, es menor que el de abajo. Y esta fracción es menor que el entero, por eso que ahí está considerada, ¿no es cierto?, en verde lo que sobra del entero, y en color, ¿no es cierto?, más clarito lo que se ha considerado. ¿Se fijan? Es menor que la unidad. No se considera toda la unidad, sino que se considera solamente una parte. Y en el caso de la fracción impropia, siempre, acuérdense, siempre, y repítanlo, el numerador será mayor que el denominador, ¿correcto? ¿Ya? Esto se puede convertir, por supuesto, en una fracción mixta, es decir, transformarlo a un número mixto. Y nosotros vimos 2 formas de hacerlo. Una a través de una representación pictórica y la otra a través de una división, como lo que muestra en este caso. Para transformar una fracción impropia en número mixto, se divide el numerador, que es más grande, ¿se fijan?, por el denominador. El cociente obtenido ya representa la cantidad de enteros. El resto va a ser el numerador de la nueva fracción porque el denominador es la parte más importante de la fracción y siempre se conserva. ¿Ok, niños? ¿Entendido? Repasémoslo, por favor, siempre repasémoslo y estemos constantemente para que de esta manera, ¿no es cierto?, nosotros tengamos una muy buena forma de trabajar en matemáticas. Ahora, si tenemos una fracción mixta, es decir, entero y fracción, y lo quiero transformar a fracción impropia, ¿ya? Lo hago de la siguiente manera. Multiplico el entero por el denominador, se fija, 5 por 3, y a ese resultado le sumo el numerador, como lo muestra, ¿no es cierto?, esta resolución. 5 por 3 es 15, más 2 son 17. Este valor va a ser el numerador de la fracción porque, repetimos, el denominador siempre es la parte más importante de una fracción y se conserva. Por lo tanto, 5 enteros, 2 tercios es lo mismo que decir 17.